En este video veremos cómo estimar el nivel socioeconómico predominante para una unidad territorial pequeña, como puede ser una JEP o también una cuadra, pero lo vamos a hacer para el caso de AJEPs. Para esto tenemos que unir dos informaciones. Por un lado, tenemos la ENIG, la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, que se realiza cada 2 años en México. Esta habíamos dicho que se ejecuta con los parámetros convenidos en la conferencia de Canberra. Por lo tanto, tiene preguntas que ya se establecieron internacionalmente desde hace muchos años y algunas pueden parecer anacrónicas como jefe de familia, en fin. Y por otro lado, tenemos la información censal, micro, es decir, los AGEPs y su información demográfica. Por el lado del ENIC, tenemos una gran base de datos de 83,000 registros que representan a los hogares censados, no censados, encuestados, de 83,000 registros, en donde hay muchas preguntas. Todas esas preguntas se ejecutaron a partir de las estandarizaciones hechas en la conferencia de Canberra. Por lo tanto, son las mismas preguntas que se hacen ahí que las que la ENIC pregunta, que también mide niveles socioeconómicos, grados de pobreza y todo eso. Entonces, en la ENIC es una encuesta que nos devuelve una gran tabla. Tenemos 32,000 hogares, no, perdón, 80 y tantos mil hogares, más de 80,000, con muchas preguntas clave. Por otro lado, tenemos las conocidas reglas AMAI, que nos dicen, hemos convenido que para medir los niveles socioeconómicos necesitas preguntar tales cosas. Esas reglas cambian y hoy tenemos la regla de 6 preguntas por 7 niveles. Es decir, vamos a obtener 7 niveles estadísticamente preguntando 7 cuestiones. Esas cuestiones vienen en el ENIC, aunque no vienen en el censo, porque el censo no se construye a partir de lo previsto por la conferencia de Canberra. Por lo tanto, habría que hacer otro proceso más adelante. Pero estas están muy, muy ligadas, son muy semejantes. Y todas estas preguntas las vamos a encontrar casi de la misma manera que aquí, porque obedecen a los mismos estándares. Así es que podemos hacer lo que le vamos a llamar simulación de respuesta. Es decir, yo voy a simular que a esos 80,000 hogares yo les apliqué la encuesta de la MAE, porque contestan muchas cosas y coinciden, por lo que ya hemos dicho, que estas preguntas vienen incluidas. Entonces yo voy a simular que se las pregunté. ¿Y cómo lo voy a simular? Pues simplemente borrando todo lo que no sea esas preguntas. Y entonces me va a quedar una tablita de 6 preguntas y 1, 2, 3, 4, 5. Y chueco, pero es que aún no aprendo a usar esta tableta. 6 preguntas con otra columna súper importante que también viene, que es el factor de expansión. Ese factor de expansión es
súper importante. Ajá. Porque nos va a decir a cuántas personas equivale, no cuántas personas, perdón, a cuántos hogares, que también la conferencia de Canberra establece que este tipo de estudios se hacen por hogar, no por familia, no por vivienda, no por persona. Entonces tenemos 80 y tantos mil hogares. Entonces es una encuesta muy barata porque sobre una tabla que ya hicimos les vamos a preguntar tantas cosas y podemos expander porque tiene el llamado factor de expansión. El factor de expansión nos dice a cuántas personas, a cuántos hogares equivale estadísticamente cada hogar que está considerado aquí. Por lo tanto, la suma de hogares y de factores de expansión, por lo tanto, nos da el número de hogares totales en el país. Bueno, considerando esto, si estas preguntas nos establecen qué nivel socioeconómico tiene un hogar al que se le preguntaron, pues entonces ya tenemos cómo cuantificar el número de hogares de cada nivel en el país o en cualquier lugar, en cualquier estado, digamos, que es a lo que nos permite el ENIC ascender. Estas son las preguntas de la regla. Se llama la regla 2022. También puede ser considerada la regla 7 por 6, 7 niveles por 6 preguntas. Nos pregunta el jefe del hogar hasta qué año de estudios aprobó y nos da todas estas posibilidades. Y a cada una de esas le acumula un valor. Luego nos pregunta cuántos baños con regadera y excusado tiene la vivienda y nos da un puntaje por cada respuesta. Y nos dice cuántos automóviles o camionetas hay, incluyendo camionetas cerradas o con cabina o caja. Nos da un puntaje para cualquier rango. Si tiene 0, 0 puntos. Si tiene una camioneta o auto, 22. Y si tiene más, ya no nos importa si son 3, 4 o 10, 43. Sin tomar en cuenta la conexión móvil que pudiera tener desde algún celular, este hogar cuenta con internet, sí o no. Si tiene, 32. Y si no, 0. De todas las personas de 14 años o más en ese hogar, ¿cuántas trabajaron en el último mes? Y también nos da un puntaje. Y por último, ¿cuántos cuartos hay para dormir? Cuando acumulamos todos los puntos que generó una familia, los sumamos y entonces nos da que el puntaje equivale a un nivel socioeconómico. Este es el grado socioeconómico según esta regla y le asigna un nivel socioeconómico. Hay muchos inconvenientes, pero estos inconvenientes han sido tratados estadísticamente por los estadísticos y estadísticas de la MAI. Por ejemplo, el número de infraestructura, de baños, de autos, de todo lo que tenga un hogar, pues también depende del número de personas del hogar para ver si relativamente es una buena infraestructura o no. Por ejemplo, si hay un baño y solo hay una persona en ese hogar, pues es muy bueno. Pero si hay 10 personas en ese hogar con un baño, deteriora su nivel de vida. Y el nivel socioeconómico, aunque no mide exactamente el nivel de vida, sí se correlaciona. Entonces nos estaría mintiendo ahí. O los autos. Si son 6 de familia y cada uno tiene un auto, es un gran nivel socioeconómico. Si tienen un auto, no. Pero si son 2 personas y tienen 3 autos, implica ahí que tienen ingreso de sobra y eso implica un nivel socioeconómico más elevado. El del celular es muy buen indicador y es binario. Aquí hay otro asunto problemático. Si las personas de 14 años o más trabajan, puede ser un indicador
de nivel socioeconómico alto o de nivel socioeconómico bajo, porque que un chico de 20 años esté trabajando en vez de ir a la escuela, no es lo mismo que una persona de 40 años esté trabajando. En el de 40 años nos dice que ha llegado a tener empleo y eso es una buena acumulación de nivel socioeconómico. En cambio, si es menor de edad, nos dice al contrario. Y por otro lado, si dos personas o una persona en el hogar puede con su trabajo mantener a muchas personas, pues habla de un buen nivel socioeconómico. Sin embargo, no en términos globales, en cómo las varianzas de todas estas variables se mueven, encontraron que esta combinación sí se correlaciona muy bien con el nivel socioeconómico de una familia. Igual el número de cuartos. No es lo mismo que yo tenga un cuarto en Polanco, una vivienda con un cuarto en Polanco, a que tenga una vivienda con 10 cuartos a 2 horas de donde trabajo. Entonces, esos detalles no nos importan tanto porque tenemos la garantía de quien hizo esto, de que van a estar correlacionados con lo que está midiendo. Y este es el puntaje que obtuvieron por distintos métodos estadísticos, multivariados, y nos permiten calificar un hogar. Bien, entonces vemos que al ejecutar la simulación de respuesta, vamos a generar esas preguntas. Y esas preguntas nos van a permitir tener una combinación lineal de los valores que asignamos a las respuestas. Es decir, yo en la base voy a poder sumar la variable 1, que quedamos que era las, la educación del jefe de familia, y la voy a multiplicar por, por el factor de expansión. Bueno, a ver, perdón. Cada hogar va a valer lo que vale el factor de expansión, pero yo voy a tener todas estas preguntas. Cada una de las preguntas que consideramos está en una columna y al final solo voy a sumar las columnas porque el modelo ya se hizo en realidad. Y voy a sumar los puntos y entonces le asigno a cada hogar un, eh, un nivel socioeconómico. Bien, entonces eso ya les estaba diciendo mal. Es lo que está aquí. Estas preguntas, tal como están aquí, yo las saqué de las distintas tres bases que me exige el procedimiento de la encuesta ENIC. Si nos vamos a Google y la buscamos, eh, ENIC 2020, vamos a ver cómo tiene múltiples bases en los microdatos. Los microdatos son las tablas que nos entrega el encuestador o quien produjo la información referentes a cada caso que entrevistaron, nada más borrando todos los datos sensibles del nombre, dónde vive, en fin, ¿no? Nos puede decir en qué estado vive, pero no nos puede decir en qué calle. Entonces aquí hay distintas bases y las bases que nosotros queremos es la de el concentrado, eh, que es esta, y la de viviendas, que es esta, y la de hogares. ¿Por qué? Porque hay preguntas que se refieren a viviendas, otras a hogares. Por ejemplo,
ocupados en el hogar. Educación del jefe se refiere al hogar porque es el jefe del hogar, aunque es también persona, se refiere a que cada hogar tiene un jefe, entonces es una variable del hogar. Los ocupados son del hogar también. El hogar es el grupo de personas que viven bajo un mismo techo con el mismo presupuesto. Y luego el baño es de la vivienda y los cuartos son de la vivienda, los autos son del hogar y la conexión a internet es del hogar. Vemos que hay 4 variables que son del hogar, pero hay dos que son distintas. Por ejemplo, los ocupados son del concentrado de hogar, igual que el jefe, la educación del jefe, porque son de las personas que viven en el hogar y ya concentradas las respuestas, podemos obtener cuáles son del hogar o no. Por eso tenemos dos tipos de tablas en hogar. La del hogar en sí, que se refiere a cosas del hogar como si tiene conexión a internet, en fin, y las que son de las personas del hogar, pero ya agregadas, porque hay otra base de personas. Bien, entonces esta tabla resumen la obtuvimos de esas 3 bases, es decir, si yo tengo eh, yo tengo por el ENIC montones de tablas, pero hay 3 en particular que me interesan mucho. El concentrado de hogar, la de hogar y la de vivienda. Y en la vivienda tenemos 2 preguntas. Tenemos cuartos y tenemos baños. Y esta viene en una tabla que se llama viviendas. En hogar tenemos también 2 preguntas. ¿Tiene acceso a internet? Y número de autos. Alguien podría decir que la de autos es concentrada, pero en realidad no, porque los autos son estrictamente del hogar. Puede ser que uno sea del hermano y otro del otro hermano, pero sí cada hogar tiene una flota y no se le pregunta a cada persona si tiene auto, sino al hogar. Y el concentrado es educación del jefe y número de personas que trabajaron. Y con esto es con lo que hicimos esta, esta tabla grande. Están aquí conexión a internet, número de autos, pero el número de autos lo obtuvimos de 3 variables porque lo tienen separado en la encuesta ingreso-gasto. Número de VAM, número de pickups y número de autos. Entonces, en total, lo sumamos. Luego, el número de dormitorios y baños com completos ya son de la vivienda. Y educación y ocupados son del hogar concentrado. Cada una tiene un puntaje y este puntaje, como vimos en otro video, se reasigna a un rango por medio de un condicional de Excel. Esto quedamos también que era mejor hacerlo en R o cualquier cosa así, pero en Excel es eh, muy fácil de entender. Cuando sumamos todo nos da un grado. Y ahí hay un huequito, lo voy a llenar. Y ese grado también tiene una conversión. Y esa conversión es esta. Entonces, la regla de la
de la conversión está aquí, también con un eh, condicional de Excel. Habíamos hecho otro ejercicio en el que esto tenía un problema porque habíamos desaparecido el nivel C menos y entonces nos habían salido chuecos los niveles. Pero aquí lo estamos volviendo a ejecutar. Bien, entonces, cuando hacemos esto nos da un nivel. Y cada hogar tiene un factor de expansión que proviene del concentrado de hogares. Considerando esto, ya podemos hacer el cálculo de la estructura por estado de los niveles socioeconómicos. Vamos a hacerla lentamente. Seleccionamos toda la tabla y pedimos insertar una tabla dinámica. Ya que está aquí el asesor de diseño, decimos que lo que queremos ver en renglones son estados, porque queremos saber cómo es la estructura de cada estado en cuanto a niveles socioeconómicos. Y además queremos saber los niveles, no los grados, en las columnas. Pero no queremos contarlos, queremos sumar los factores de expansión, porque cada hogar cuenta no por un hogar en su nivel socioeconómico, sino por un número de hogares equivalente a su factor de expansión en su nivel socioeconómico. Y ya al hacerlo nos da ahorita automáticamente suma. Si no nos diera suma, tendríamos que modificarlo. Y nos da el total de hogares por nivel socioeconómico en todos los eh, estados. Esta tabla ya es muy importante para nosotros. Entonces a esta le vamos a llamar estructura niveles. Aquí hay ceros, como ven son muy poquitos. Por ejemplo, con respecto a 392,000, son 660. Correspondientes a los hogares que no tenían información para hacer la evaluación, pero no son significativos. Luego tenemos aquí el nivel de, no el nivel, la cantidad de hogares de cada nivel por cada estado según esta regla, ¿no? Ya vimos que hay varias dudas sobre algunas cosas de la regla, pero la damos por válida. Entonces, estos datos son según la regla. La vamos a copiar aquí y aquí lo que tenemos es no la estructura, sino la dimensión de cada uno de los niveles por estado. Si lo queremos convertir a una estructura, pues lo que necesitamos son las proporciones de cada nivel. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el porcentaje de cada volumen y lo dividimos por el total general. O incluso podría ser solo dividirlo por el total general, pero entendemos más en porcentajes. Y aquí tenemos que fijar la columna y con eso ya podemos hacer el cálculo para todos. Aquí nos dice que Aguascalientes, que es el 0,1, tiene 4% de AB y así. Hay estados que tienen más AB que otros. El Distrito Federal tiene 2,4 de AB y 8, no me acuerdo creo que es Durango, 3,3.
Nuevo León 3.9 es el que más tiene. Y así, ¿no? Hay unos que no llegan al 1%. Bueno, ahora también pegándola en toda la tabla, podemos obtener el resto de los niveles. A nivel nacional, vemos que el nivel predominante es el nivel D y luego el nivel de más, qué terrible, ¿no? Y luego el E. Considerando que México es un país rural, bueno, no rural, con mucha población rural, y los niveles socioeconómicos no aplican al ámbito rural, porque sería absurdo preguntarles, en el ámbito rural si tienen un baño completo, si no es parte de la cultura, o cuántos autos tienen, si no necesitan autos, en fin, ¿no? En el nivel rural no. eh, entonces aquí se podría hacer un ajuste para quitar todo lo que es rural y dejar solo lo urbano. Pero ahorita lo estamos haciendo en esta forma. Bien. eh, entonces esta tabla es la que ya podemos usar para cuantificar lo que queremos. La que nos va a interesar para nuestro ejemplo, con el que vamos a ejemplificar, es la de Ciudad de México. Esta es la estructura de Ciudad de México, es decir, 2.2% AB, 8% C más, 10% C, 14 C menos, en fin. Esta la vamos a copiar porque es la que nos va a servir para continuar con nuestro ejercicio. Entonces la vamos a copiar en otra hoja en la que le vamos a llamar estructura y la vamos a ordenar bien. Es decir, ordenar me refiero a que después de la B, en un orden de socioeconómico, sigue el C, luego C menos, luego el D más y E. Ahora sí.